Así es, para la entrevista de la semana, dentro de lo que es la cobertura del Sport Machine Panamá Radio, tenemos a una figura, y aquí damos las oportunidades a figuras que superan lo tradicional que está en la República de Panamá. Si bien es cierto, el atleta panameño para surgir tiene que salir del país para prepararse bien y tener un nuevo horizonte y convertirse en lo que una gloria, ¿no? Y también en los estudios lo mismo pareciera ser, ¿no? Cuando se da esto de innovación. Y con mucho agrado presento a Mario Fernández, que es nuestro invitado en el día de hoy, y que él maneja varios temas. Miren los temas que maneja Mario. Máster en negocios deportivos, especialista en gestión de la innovación, especialista en gestión de comunidades, ¿sí? Y área de investigación enfocada en ecosistema de innovación deportiva, plataformas tecnológicas y startups. O sea, aquí todo esto no se va a tocar en esta entrevista en el día de hoy, pero este punto de especialista en gestión de comunidades me llama mucho la atención para que nos explique, distinguido Mario Fernández, en esta oportunidad que tienes con nosotros aquí en Sport Machine Panamá Radio. Bienvenido. Buenos días, señor Oscar. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes y con la audiencia. Y bueno, muchas gracias por tan buena introducción. Bueno, sí, como usted mencionó, yo hace poco regresé de Londres de estudiar en Loughborough University, Londres, que es la mejor universidad de deportes del mundo según varios rankings. Y bueno, fue toda una experiencia el poder conocer parte de la cultura en el desarrollo empresarial y la gestión de cómo se desarrolla una industria del deporte, y no solo en la de los deportes tradicionales, sino en los deportes que están en crecimiento. Llámese desde, por ejemplo, lo más tradicional del fútbol hasta lo más novedoso, innovador, como los deportes, los esports, las plataformas de juegos, las plataformas tipo Twitch, por ejemplo. Y como usted mencionó, en algunas de mis especialidades está la gestión de la innovación, porque anteriormente tuve la oportunidad también de trabajar en el lugar más innovador de Panamá, que es el Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber. Ahí fue un lugar donde conocí a emprendedores que están desarrollando tecnología deportiva, desarrollando tecnología en diversas áreas, y bueno, tomé la decisión luego de especializarme en deporte. Bueno, es que la innovación se puede decir la carta de presentación en estos tiempos, ¿no? Y como la automatización, o sea, la robótica ya ha acaparado diferentes áreas de la vida del ser humano, entonces el ser humano, por ser pensante, debe innovar y debe romper esas cadenas de pensamiento que quizás nos atan, ¿no? Y quizás nos atan. Y aquí en el deporte, hoy estamos con nudos, ¿no? No es que estamos atados, tenemos un poco de nudo y utilizamos quizás un librito que ya no funciona. Dentro de lo que son tus especialidades, la que me llama la atención, porque este es un programa que enfoca muchos aspectos de la vida social. Y tus palabras van a tener referencia, porque también esta entrevista la vamos a postear en el canal de YouTube de Sport Machine 507. Especialista en gestión de comunidades. ¿Cómo el deporte impacta en la comunidad? ¿Cómo un corregimiento puede ser impactado mediante una gestión deportiva, por lo menos en el caso de una escuela de iniciación deportiva, para tomar un ejemplo, o que tú me des ejemplos sobre este tipo de figuras de gestión de comunidades? Totalmente, al final no es solo como el conocimiento técnico, sino es el trabajo en conjunto con la población que estás desarrollando. Por esa razón, el tema de comunidad es un tema muy, muy importante. Llámese en cualquier área económica, específicamente si nos vamos al deporte, la gestión de comunidades nos puede ayudar a conocer cuáles son esos nuevos deportes, cómo la gente lo está practicando, más que nada ese proceso de empatía, que es muy importante. Cuando hay empatía podemos entender mejor desde la perspectiva de nuestra audiencia, desde la perspectiva del deportista, desde la
perspectiva de ese ecosistema y no solo desde nuestro pensamiento de qué yo creo que es lo mejor. Claro, eso es importante basado en la experiencia que uno tiene, pero cuando uno mezcla la experiencia y el conocimiento con la realidad local de esas comunidades, se genera algo mayor que puede impactar aún más, porque al final es como un proceso de innovación abierta, en donde con todos los actores del ecosistema se va construyendo ese sueño, se va construyendo ese progreso. Entonces, el tema de gestión de comunidades es un tema muy importante en el deporte, porque eso nos puede ayudar a crecer aún más y crecer en conjunto. Muchas veces hablamos de la gestión o la parte de infraestructura que nos hace falta, y es algo que investigué en mi research de maestría, y salió en todos los países de Centroamérica. Pero eso es algo que ya sabemos y lo que los atletas siempre nos mencionan. Pero no es solo desarrollar infraestructura, sino desarrollamos un ecosistema alrededor en cuanto a gestionar las comunidades, en cuanto al desarrollo de la cultura deportiva. Y eso el primer paso es el proceso de empatía, de entender a esa audiencia para poder gestionar mejor a largo plazo y no bajo solamente la visión. Claro, hay que tener visión, pero si tenemos esa visión acompañado de ese feedback, esa retroalimentación de las comunidades, al final se construye algo aún más fuerte. Sí, les da sentido de pertenencia, lo que se llama, ¿no? Yo defiendo mis colores y todo lo demás, que siempre ha existido, ¿no? Sin embargo, aquí en Panamá quizás se perdió la ruta, el rumbo. No sé en qué momento, pero se perdió esa ruta y ahora estamos, se puede decir, bajo tumbos, haciendo algo, participando en campeonatos mundiales como la de futsal, sin tener una liga de futsal. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, son aspectos que van de la mano en esta situación. Mario, lamentablemente en Panamá también existen deportes que están representados en papel, pero no tienen una función, o sea, no existen activamente en el país. Ese mensaje que tú puedes darle, porque ¿cómo va a ser posible que yo soy presidente pues de la federación de yo para hacer un ejemplo, pero yo no tengo ni una planificación en el año, ni todo, pero soy presidente, sí, estoy presidente. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos dirigentes deportivos que practican o tienen esa mala práctica? Bueno, primeramente, las federaciones, las organizaciones deportivas tienen un rol muy importante en la gestión deportiva, porque tienen esa cercanía con los atletas, y por consiguiente, es de alta relevancia que se promuevan tanto los deportes que son tradicionales como los no tradicionales, y que haya una gestión deportiva administrativa con la mayor seriedad posible, tanto para los atletas como para lo que se llaman los governing bodies, o sea, toda la gestión deportiva, como está estructurado en nuestro país. Entonces, bueno, cuando hay personas no serias, no tan serias gestionando el deporte, al final es como tener doctores que no son idóneos y están, como quien dice, operando. Y al final eso afecta totalmente internamente el deporte. Y el deporte no es solo entretenimiento, el deporte también es salud, es parte de la cultura, y al final es un poco relacionado a malas prácticas como por ejemplo corrupción. O sea, cuando no se tienen buenas prácticas también, eso es parte del juegavivo y la corrupción, que al final no contribuye a este país que hay mucha gente buena, mucha gente deportista que echa para adelante. Así como usted mencionó el caso del futsal, hay otros deportistas y otros deportes también que están surgiendo sin esa estructura. Y imagínense tener una estructura, y no necesariamente es cuestión de tener muchos recursos económicos, es cuestión de tener una planificación, una visión, trabajar en conjunto, hacer las cosas con amor, y se puede echar el deporte hacia adelante. Tomarlo en serio y con la responsabilidad del caso, ¿no? No está figurando por ahí que yo soy presidente y tal, presidente fracasado. Pero el punto aquí, cuando se da esta situación, y te lo digo de esta manera porque el próximo año vienen elecciones deportivas y ahí se va a ver situaciones que, Dios mío, mejor no quiero ni decirlas porque da pena, da mucha pena. Pero aquí, aprovechando tu conocimiento dentro de lo que es el área de investigación enfocada, el ecosistema de innovación deportiva, ese ecosistema
hay que crearlo porque la empatía, como tú dices, es fundamental porque yo no puedo pretender, si es fútbol o béisbol, enseñarle a un niño o una niña con un balón de adulto. Es mentira, porque el niño se va a asustar. ¿Por qué? En el béisbol esa bola pega duro, la pelota de poli pega duro, y en el fútbol también, porque las pelotas también pegan duro. Tienes que adaptarlo a un sistema para que él o ella se enamore de la actividad. No sé qué me puede decir sobre eso, Mario. Y el tema del ecosistema es sumamente importante. Por ejemplo, desde mi experiencia anteriormente en el Centro de Innovación, ahí veía el tema de ecosistemas de emprendimiento y al final es como los diversos actores hacen su rol y en conjunto se impulsa una visión. Con el tema deportivo es similar y al final agregarle el tema de innovación es aún más importante tomando en cuenta todos los avances de tecnologías e investigación, y esa es la gran diferencia entre los países que están desarrollados en tema deportivo y nosotros. Es que tienen mayor investigación, tienen mayores eh, creación de plataformas tecnológicas, porque están constantemente viendo cómo hacen para que ese niño que está en la escuela, esa niña que está aprendiendo ese deporte, pueda tener una mejor experiencia desde el principio, desde que su padre y madre la lleva a la escuela, desde que tiene ese primer contacto con el deporte, desde que va a la escuela también, desde, o sea, analizando todos esos diversos puntos en su experiencia deportiva, cómo lo pueden gestionar mejor. Entonces, cuando no hay buenas prácticas o no hay ese conocimiento en entender como esos momentos de emoción en el deporte, en la formación de atletas, eh, se está haciendo las cosas por hacerlas solamente y como por rutina, solamente por cumplir y no con las mejores prácticas. Y yo soy muy creyente de que ya las cosas están, muchas de las cosas ya están inventadas o sea, no tenemos que descubrir el agua tibia. Hay miles de investigaciones en diversos temas y aquí muchas veces eso no se toma en cuenta. Parece que a las personas no les interesa leer, investigar, les da pereza leer 50 páginas de investigación y al final eso es eh, estar jugando a, al azar de cómo gestionar el deporte. Hay un punto fundamental en todo esto, y lo dije al principio del programa, que la institución que rige el deporte en Panamá es PANDEPORTE, Instituto Panameño de Deporte. Se habla de que el 5 de octubre va a haber una convocatoria para la nueva ley del deporte. Estos son papeles. Sin embargo, cuando es como criar un niño, ¿no? Desde nacimiento, cuando tú haces una ley, pregúntame que también estoy en eso de la ley del cooperativismo, que también es una serie de consultas por todos lados para entonces ejecutar esa normativa para que haya la famosa palabra que existe ahora, ¿no? La nueva gobernanza. Pero esto da como resultado y consecuencia pérdida de tiempo, porque si ya tenemos algunos elementos que se han generado dentro de lo que es el funcionamiento debidamente adecuado de la institución, estamos entonces prácticamente tomando excusas para desarrollarlos. En lo que usted tiene también como especialidad máster en negocios deportivos, estos negocios deportivos están enfocados a muchos factores. No sé si me puede explicar sobre eso. Sí, totalmente. Más que nada es el enfoque de cómo se puede gestionar el deporte que genera un valor económico y también social, porque al final es una cadena. Entonces, no solo enfocar el deporte como un hobby, que muchas veces en países, en Centroamérica más que nada, muchas veces se administra de una forma más como hobby, menos como Está plazas de relajada. exacto, menos como, o sea, se debe administrar más que nada como una empresa, como tal, como lo es, enfocado en generar plazas de empleo, enfocado en crecer anualmente, enfocado en cómo yo puedo crear nuevas fuentes de ingresos. Al final, por todo el tema que también se habló durante la pandemia, en la transformación, el rediseño, la reinvención, el deporte no se queda atrás. Y por tal razón el tema de sostenibilidad y de generar en realidad modelos de negocios deportivos que generen esa sostenibilidad es altamente importante. Entonces, entre una de las deficiencias también del deporte en Panamá es ese grado de no profesionalidad. Por tal razón no hay
no hay un crecimiento económico o el deporte no representa un valor económico en nuestra región. Bueno, interesante porque se tienen que medir, ¿no? El Producto Interno Bruto se mide, depende de la actividad, de la actividad económica que se genere. Y aquí en Panamá el deporte no genera nada, es más gasto que otra cosa. Pide la Pandeporte en cuántos millones que para aquí para allá. Pero sí, y lo que me ha gustado de su intervención es que existen discursos locales que ya son trillados internacionalmente. La falta de infraestructura deportiva. Eso ya en Centroamérica, como usted ha hablado, eso ya es pan de cada día. Pero Guatemala es número 1 en Centroamérica. Panamá está casi de quinto lugar en Centroamérica. Ese fenómeno, ¿cómo se puede explicar, Mario? Sí, solo siguiendo el punto que usted mencionó del gasto, por ejemplo, durante la investigación que hice, eh, uno de los autores que investigué mencionaba que los gobiernos de países desarrollados gastan mucho menos en deporte de lo que reciben en impuestos producto del deporte. Y ahí está como ese grado de cómo llevamos al deporte a que genere aún mayor beneficio económico, solo con los impuestos que generan esas empresas, que el gasto sea relativamente inferior a lo que genero a partir del deporte. Y bueno, como usted mencionaba también, eh, o sea, al final es sumamente importante llegar a ese punto de desarrollo deportivo. Y en la región, como usted mencionaba, el tema de Guatemala, eh, o sea, esos temas tipo de infraestructura, y como usted dice, ya están gastados, ya lo sabemos, ya llevamos décadas en eso. El tema de las leyes también. Cada un gobierno le echa la culpa al otro de que, bueno, no hubo una ley. Y por ejemplo, en la investigación, por lo menos, en la investigación que yo hice un análisis de todo el ecosistema deportivo en Centroamérica y entrevisté a 6 de 7 ministros o directores de deporte en la región. Y al final ese tema no solo era de Panamá, el tema era de la región en general, del tema de infraestructura. Los que más desarrollados estaban era Guatemala y Nicaragua por la Nicaragua. gestión de los Juegos Centroamericanos. Y bueno, al final es una visión del Estado en cuanto a impulsar el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, no es solo lo único, con eso no se resuelve el tema de deporte, se resuelve con una gestión apropiada, también con los valores y la transparencia que es necesaria en el deporte y con ese trabajo en conjunto que le mencionaba que es altamente importante. Oye, ¿y te dio Héctor Brands entrevista también? ¿Pudiste entrevistar a Héctor Brands o no lo entrevistaste? Bueno, el tema de las entrevistas fue bastante complicado localmente. Para Conseguiste comentarlo, más entrevistas afuera que la de aquí en Panamá, o sea, que no te atendió. bueno, al final tuve la entrevista por parte de, también fue bastante aprovechable con el director técnico Irving Saladino. No Saladino, sé, Saladino fue el que te atendió entonces. Ok, correcto, perfecto. no se logró con el director, pero también con el director técnico Saladino fue muy importante. Ok, perfecto. Sí, wow, gracias a Dios, porque, cocho, le estás haciendo una investigación afuera y que Panamá no te dé la entrevista. Sí, es Sí, algo sí, que sí, ese tema Saladino. fue, la verdad, comentándolo aquí entre nosotros y la audiencia, fue un poquito doloroso, como ya incluso la ministra de Costa Rica, el director de Honduras, muy abiertos a la investigación, muy abiertos a compartir su tiempo para conocer los hallazgos de la investigación, porque en la región, el tema de investigación, si lo enfocamos solo en investigación en general, es sumamente bajo. No se genera investigación, no hay una cultura de investigación, y prueba de eso probablemente Senacid tiene unos números probablemente de cuánta investigación se genera en el país, pero las cifras son relativamente bajas. Y si lo enfocas en deporte, si las cifras son bajas en general, en deporte es mínima. Entonces, por ejemplo, en estos países ellos sí estaban muy interesados en apoyar una investigación sabiendo como las debilidades de la región. Bueno, muchas gracias. Ya el tiempo de estar agotando Mario Fernández. Definitivamente no será la primera vez que va a estar con nosotros. Si tú nos permites también entrevistas para aportar en esta materia dentro de lo que es la estructura deportiva en Panamá y los diferentes hallazgos que se pueden encontrar para solucionar este tipo de debilidades. Muchas gracias, Mario Fernández, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Sport Machine Panamá Radio.